Nosotros vamos a hablar acerca de la peste negra. Mi grupo está integrado por Eliezer y Janet, Stephanie y Alejandra, mi persona, Liz Catherine y Abril Suat. Como pueden ver, acá está el índice, el agradecimiento, dedicatoria, introducción. Vamos a comenzar con el agradecimiento. Pues bueno, agradecemos primeramente a Dios, ¿no?, por darnos la sabiduría al hacer este trabajo, a nuestros padres por darnos la posibilidad de estudiar y a la Universidad UCEBOL por darnos a los mejores docentes. Pues este trabajo lo dedicamos a nuestra doctora Bianca Bolívar por enseñarnos y guiarnos en este pequeño trabajo de investigación, ¿no? Y sobre todo a nuestros padres por el apoyo incondicional. Vamos a comenzar con un poco de la introducción. La peste negra había tenido primero una aparición en el siglo VIII, en época de Justiniano por los Balcanes, y de entonces no se habían tenido más noticias de ella. Pues la peste negra es producida por el Yersinia pestis. Es un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados. El bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se les hinchaban y dolían los ganglios debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. La peste negra provocó un gran caos en la población, afectando sobre todo a las personas independientemente de su edad o rango social. Esto provocó diferentes reacciones en la población. Unos se entregaron más a Dios al pensar que Dios los castigaba, ¿no?, por un mal comportamiento de la humanidad, y muchos otros huían. Sin embargo, solían llevar consigo en sus ropas o equipaje la pulga portadora de la enfermedad, por lo que contribuía a la propagación. Pues bueno, la medicina no consiguió hacer casi nada y no encontraba una explicación a este hecho, y muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días, donde proviene el término de cuarentena. Y hasta entonces, cuando consideraban que ya no era peligroso, no entraban en contacto con él. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde habían algún tripulante enfermo, les dejaban 40 días en alta mar, y si había algún sobreviviente lo dejaban volver. Esta enfermedad tuvo rebrotes ocasionales de no más de 2 años locales y reaparecía cada pocos años, extendiéndose hasta el siglo XVIII y extendiéndose hoy en día a algunos casos controlados. La mayor parte de ellos en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. ¿Qué queremos mostrarles con esto? Pues queremos analizar las estrategias y métodos de prevención que ayudaron en dicha época para el control de la propagación de la peste negra. Queremos conocer el agente causal de la peste negra, analizar las causas de la peste negra, indicar los lugares donde se expandió y mencionar quiénes la ocasionaron. Si bien estamos hablando de una sociedad en la que hoy en día se presentan diferentes patologías, no podemos desconocer que estas pueden llegar a ser simplemente mutaciones de infecciones o pestes que ya han presentado en tiempos anteriores. La peste negra es una enfermedad del siglo VIII, la cual dejó millones de muertes. Es un motivo de interés, ya que aunque una peste se haya controlado, no quiere decir necesariamente que ésta haya sido erradicada por completo. Es ahí donde nos interesa conocer la pandemia, pues sin duda estamos rodeados de los factores que la contagian y no estamos extensos de este tipo de patologías se vuelvan a presentar en la actualidad. Pues de tal manera es muy importante conocer cómo la medicina de entonces fue que actuó y qué medidas de control y prevención tomaron ante dicha peste, para así evitar su rápida propagación, ya que en entonces no contaban con la tecnología médica que hoy en día tenemos.
tanto en aparatos tecnológicos, así como pruebas laboratoriales y medicación que nos facilitan la detención de cualquier tipo de patología. Esas son las ventajas con las que contamos actualmente, ¿no? Y la peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre el 1347 y 1353. No termina de haber acuerdo entre los historiadores médicos y biológicos sobre qué agente infeccioso causó la enfermedad. Por lo tanto, no hay consenso si fue o no una variedad de la peste bubónica u otra enfermedad distinta, como el carbunco, la llamada peste negra. En aquel tiempo la medicina no estaba preparada, no ya para tratar la enfermedad, ni tan siquiera para investigarla. Pese a los heroicos esfuerzos y sacrificios de personas como Juan Tomás Porcel, no obstante, la mayoría de variedades de Yersinia pestis han encontrado en China, lo que sugiere que la pandemia podría haberse originado en esa región. Las causas de esta enfermedad, pues, sería por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores como las ratas portan esta enfermedad, se propagan por medio de las pulgas. Las personas también pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. En casos excepcionales, la infección se puede contraer al manipular un animal infectado o una infección de peste pulmonares llamada peste neumónica. Los factores de riesgo para que la peste pueda ser una picadura reciente de pulga y la exposición a los roedores, especialmente en conejos, ardillas o perros de la pradera, así como también arañazos o mordeduras de gatos domésticos infectados. El cuerpo de una persona que haya muerto debido a este mal también puede infectar a otras personas, por ejemplo, aquellos que lo preparan para el entierro. Asimismo, la bacteria puede entrar al cuerpo por una herida de la piel si existe contacto con la sangre de un animal infectado. Los síntomas de esta enfermedad se dividen en dos tipos. Está la bubónica y la septicémica. Dependiendo de qué parte del cuerpo esté implicada, los síntomas varían según el tipo de peste. La peste bubónica es la forma más frecuente de la enfermedad. Se denomina así por los nudos linfáticos hinchados que generalmente se desarrollan en la primera semana posterior a la infección. Los bubones pueden estar situados en la ingle, en la axila o el cuello, tener aproximadamente el tamaño de un huevo de gallina, ser sensibles y firmes a la palpación, aparición repentina de fiebre y escalofrío, dolor de cabeza, dolores musculares. Y la peste septicémica se produce cuando las bacterias de la plaga se multiplican en el torrente sanguíneo. Los signos y síntomas incluyen lo siguiente. Está la fiebre, escalofrío, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea, vómitos, sangrado de la boca, nariz, recto o debajo de la piel, o oscurecimiento y muerte del tejido en las extremidades, más comúnmente de los dedos de las manos, de los pies y la nariz. El tratamiento que existe para esta enfermedad necesitan ser tratadas de inmediato. Si el tratamiento no se recibe dentro de las 24 horas, a la siguiente aparición de los síntomas iniciales aumenta el riesgo de muerte. Para tratar la peste se utilizan antibióticos como streptomicina, gentamicina, doxiciclina, ciprofloxacina y generalmente también se necesita oxígeno, líquidos intravenosos y asistencia respiratoria. Las personas con peste neumónica deben mantenerse apartadas de cuidadores y otros pacientes. Las personas que hayan tenido contacto con alguien infectado con este tipo de peste deben ser vigilados cuidadosamente y recibir antibióticos como medida preventiva. La prevención de la peste negra para controlar el riesgo de epidemia son el control de ratas y la vigilancia de enfermedad en la población de roedores salvajes. La vacuna contra la peste ya no se utiliza en los Estados Unidos. Para llevar a cabo este estudio se incluirá a todas las personas, ya sean estas jóvenes adultas, así también como hombres y mujeres que tengan conocimiento sobre el tema estudiado.
Aquí tenemos unas pequeñas encuestas que si hicimos, digamos, a la población, así a ciertas personas, si conocían acerca de esta enfermedad, ¿no? Dice, ¿escuchaste alguna vez sobre la peste negra? Y la mayoría decía que sí, el 77,8% decía que sí y el 22,4% no. ¿Sabes cuáles son los síntomas? El 63,3% decía que no y el 30,7% decía que sí. ¿Cómo te enteraste de la peste negra? Sitio web fue el mayor porcentaje que la población conocía, que sí conocía, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas sobre la peste negra? ¿Alguna enfermedad infecciosa? ¿Y tienes alguna idea de cuánta gente murió por la peste negra? 80 millones cree el 20,4%. 200 millones lo cree el 42,9% y el 36,7% no tiene idea. Esta es la bibliografía donde sacamos la información, por si quieren entrar a alguna y averiguar sobre eso. Y en conclusión, pues queremos más que todo que la población sepa o conozca, ¿no?, de esta pandemia que fue devastadora en ese tiempo, y pues más que todo que nunca estamos libres de cualquier pandemia, ¿no?, que sea ya antigua puede volver. Gracias.